Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 3 de octubre de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR para mayor información. Veamos entonces qué pasó el jueves, donde acciones internacionales recuperaron pérdidas de inicio de la jornada en medio de compras de oportunidad tras llegar a zonas de soporte. En el día de ayer ya aparecieron compradores en los mercados internacionales, igual los datos económicos siguen siendo sólidos, lo cual genera la posibilidad de comportamientos laterales de mediano plazo y ante las caídas previas pues el mercado decide tomar algunas posiciones de compra y aparecieron compradores limitando los descensos. También hubo expectativa por los datos económicos de empleo que se publicaron hace unos minutos. En cuanto a acciones locales continuaron con descenso pese a recuperación de mercados internacionales. De los pocos mercados en el mundo que no aparecieron con comprados en el día de ayer fue el mercado local, que se mantuvo con cautela a espera de los datos de empleo de Estados Unidos, los cuales analizaremos en unos minutos. Datos del día de ayer, las órdenes de fábrica de Estados Unidos para agosto caen 10,1%, cifra superior a la caída esperada por el mercado de 9,3%. Recuerden que hubo volatilidad en órdenes de fábrica, básicamente por movimientos en temas de aeronaves, pero pues digamos que no genera mayores cambios este indicador pese a la variación fuerte. Recuerden que el mes anterior la variación fue muy alcista. Y en cuanto a peticiones iniciales de subsidio de desempleo, la semana pasada bajaron a 287.000 por debajo de los 297.000 esperados y se alejan de los 300.000, lo que muestra la fuerza del mercado laboral que se confirma con los datos que salieron hace unos minutos. Esto hace que el mercado siga firme con la probabilidad de ascenso de tasa de interés por parte de la Reserva Federal para el 29 de abril, para el 29 de abril de 2015. Importante entonces, el mercado continúa con probabilidad de ascenso en tasa de interés para esa fecha y el riesgo en el mercado bajó. No pasó de los 18, recuerden que si pasamos de los 18 es probable que los movimientos bajistas se extiendan con fuerza y ahora la tarea es si logra mantenerse por debajo del 18 y bajar y descender más allá del 14.5, estaríamos hablando que el mercado vuelve a recuperar la tranquilidad. No obstante, por ahora posiblemente continuemos entre 18 y 14.5 porque el mercado tiene hoy para debatir unos muy buenos datos de empleo, una nueva fortaleza del dólar y va a debatir entre crecimiento económico o probabilidad de ascenso en tasa de interés. Serán los dos temas importantes en el mercado local e internacional que va a tener repercusiones sobre el mercado local. En cuanto a asiáticos, acciones de la región rebotaron en medio de compras de oportunidad, en medio de datos económicos de crecimiento. El PMI no manufacturero de China, sector servicios, para septiembre se desacelera de 54,4 a 54 puntos, aunque se mantiene en zona de crecimiento. Recuerden que China está luchando contra un panorama de desaceleración y solo con datos buenos, datos que nos muestren que empezó o ya dejó atrás la desaceleración, podríamos tener un movimiento más alcista. Por ahora, simplemente ese dato agrega algo de tranquilidad y permite lo que ha sido el panorama de rebote técnico para Asia. Y Europa también rebotando después de datos económicos de Estados Unidos, de datos de empleo que tuvo bastante volatilidad, tratan de mantener algo de ganancias adicionales. Luego que también los datos en la región mejoraron, las ventas al por menor de la zona euro para agosto crecen 1,2%, cifra superior al estimado del mercado de 0,1% y caída previa de 0,4%. Así que hoy tenemos buenos datos en Europa. Mercado colombiano, la deuda externa continúa creciendo, crece 15,6% entre enero y junio. La cifra alcanza ya los 96.704 millones de dólares. Esto equivale a 24,4% del PIB. No es una deuda externa en términos de porcentaje del PIB muy alta, pero sí viene con tendencia creciente. Y el punto es que esa deuda en dólares, pues el PIB puede llegar a ser un porcentaje menor en PIB, pero a medida que el dólar está subiendo, pues también la deuda se encarece en pesos. Eso es importante tenerlo en cuenta en el largo plazo. Y Empresa de Energía de Bogotá otorgará crédito subordinado intercompañía con Tugas por 15,5 millones de dólares. En cuanto a las noticias del día, hoy tuvimos septiembre, Estados Unidos creó 248.000 empleos, la tasa de desempleo bajó de 6,1 a 5,9%, ambos datos estuvieron mejor que lo esperado por el mercado. Y el déficit de balanza comercial de Estados Unidos para agosto baja de 40.500 millones de dólares a 40.100, no son cambios importantes, pero pues muestra que por ahora la balanza continúa estable. El punto clave es la tasa de desempleo sigue bajando y el ascenso en tasa de interés cada vez es más probable. A las 8:45 tendremos PMI del sector servicios y a las 9 ISM no manufacturero, también el sector servicios será importante en el día de hoy. Para tener en cuenta la próxima semana, IPC local de septiembre, conoceremos el DANE, publicará el 5 el IPC. De hecho,
5 es domingo, así que es muy probable que lo conozcamos el sábado. Y la próxima semana será una semana escasa de fundamentales económicos, por lo que no se descarta que luego de los datos de empleo de la jornada, pues simplemente tengamos una semana un poco más tranquila, menor volatilidad, algo de pausa, no necesariamente una fuerte tendencia alcista o bajista, sino más bien un comportamiento lateral. Nos prepararíamos entonces para una semana de menor volatilidad. Y el 8 de octubre el COA daría inicio no oficial a la temporada de utilidades empresariales. Si bien hay pocos escasos fundamentales, empezarán las utilidades empresariales a mover los mercados, así que el mercado estará desde el 8 de octubre muy atento a lo que pase con las utilidades empresariales. Así que en términos generales los mercados internacionales debatirán entre pronto ascenso en tasa Fed o mejora en crecimiento de los Estados Unidos. Son los dos puntos claves. Después de estos movimientos, pues lo que tuvimos fue una fortaleza del dólar, el euro cae a 1.25,21 y el oro cayendo a $1.199 la onza. Fuerte descenso en la cotización del oro, el más impactado. Recuerden que se usa para crisis económicas y panoramas de inflación. Y a medida que fortalece el dólar, pues por lo general los commodities tienden a la baja. Así que tuvimos descenso en la cotización de los commodities en el día de hoy. Esto podría generar que el mercado local esté atento a las zonas de soporte. Vamos a esperar que aparezcan los compradores. Es el punto clave. Ayer no lo quisieron hacer pese a que el mercado internacional intentó rebotar. Vamos a ver cómo se comporta hoy en zona de soporte. Y solo si las resistencias se rompen podríamos tener espacio para un rebote técnico. La presión bajista continúa. Solo rompiendo esas resistencias de corto plazo podríamos cambiar un poco el sesgo bajista. También dependemos mucho de la cotización del precio del petróleo, que continúa bajo presión por la fortaleza del dólar. No ha podido rebotar con fuerza en jornada. Se ha estabilizado. Ayer rebotó un poco, generando también algo de repunte en la mayoría de las acciones, pero no ha podido rebotar con fuerza. Importante ese punto. Vamos con Dow Jones. Ayer una vela donde aparecen compradores después de las jornadas de caída, acercándose al promedio móvil de 200 periodo aparecen compradores, eso es importante, pero tendrán que romper los 16.900 para decir que los compradores toman mucho más fuerza. Si no pasamos los 16.900, es probable que sea simplemente un pullback tras la ruptura de estos soportes previos para continuar con el sesgo bajista. Será muy importante ese punto de los 16.900 para el índice Dow Jones hoy. El IPSA también aparece con compradores tras llegada a promedio móvil de 200. Si hay ruptura de los 3.920, hablaríamos que los compradores tomaron control y vamos a un rebote. Mientras esté por debajo del 920, el sesgo continúa siendo bajista. Índice general de la Bolsa de Valores de Lima, al igual que Colombia, no encontró compradores, viene con más fuerza. 15.500 será el soporte, es este mínimo. Ya estamos llegando a soportes muy fuertes, por lo que hay que estar atentos donde aparecen los compradores. El punto clave es estar atento donde aparecen los compradores. Y el dólar, que venía con algo de presión bajista ayer, 1990 es la zona de soporte, posiblemente siga oscilando entre 990, perdón, sí, 1990, 2000, 2040. Hay posibilidades de comportamiento lateral, no necesariamente una corrección, la tendencia sigue siendo alcista, así que si sube el del 2030 puede continuar el sesgo alcista. Ayer teníamos una perspectiva más de 2040, 2020, lo rompió el 2020. Si logra mantenerse por debajo del 2020 hay posibilidad de continuar un descenso al 2000. No obstante, el dólar está ganando mucho terreno a nivel internacional tras los datos de empleo, así que si vuelve a negociar por encima de los 2020 hay posibilidad de buscar de nuevo 2040, 2060. Importante los 2020 como la zona de soporte. Y el WTI ayer se recupera de forma fuerte, básicamente con el resto del mercado. A esta hora, que se debate entre los buenos datos económicos de Estados Unidos y la fortaleza del dólar, está a 90,59. Importante, si logra aguantar los 90, hay posibilidad de que el mercado se enfoque un poco más en el tema de crecimiento y limite los descensos. Pero si vuelve a romper los 90, el ascenso del día de ayer no logra generar entonces nueva tendencia y podríamos volver a sesgo bajista. Van a estar muy atentos posiblemente hoy a los 90, que será el nivel que defina si el mercado deja de pensar en los buenos datos de Estados Unidos como fortaleza del dólar y debilidad de los commodities, para darle paso un poco más a crecimiento en la cotización, aunque el 94 claramente es una fuerte resistencia entre el 94 y el 95, pero si pierde los 90 quiere decir que la fortaleza del dólar sigue impactando de forma negativa a los commodities y continuaríamos con el descenso. En cuanto al euro, intentando repuntar, pero con el dato de empleo se nos fue hasta el 25.20. Ayer aparecieron compradores, pero continúa entonces la fuerza
en los buenos datos económicos de Estados Unidos. Solo cerrando por encima, ayer no alcanzó a cerrar por encima del 25.50-70, cerró justo en esa zona, pero solo hoy cerrando por encima del 25.80 podría anular la presión bajista. Mientras esté por debajo de los 25.80, el movimiento podría continuar. Vamos entonces con el índice Colcap. Ayer no encontró compradores, sí una vela tipo P11 que pues, muestra que por lo menos el descenso viene algo limitado. No obstante, los soportes el más importante está entre 1620, 1600 y 1580 son las zonas de soporte. Recordemos que estamos atentos a la presencia de compradores en términos de las velas y solo rompiendo los 1650 se anularía un poco la presión bajista. 1650 aparece ahora como el nuevo nivel de resistencia. Solo superando el 1650 podríamos tener ascenso hacia los 1690. 1650 la presión bajista, seguimos llegando hacia zonas de soporte, estaremos evaluando en las velas o en el movimiento intradía cuando aparecen compradores. 72 sigue siendo la resistencia para Bogotá, mientras esté por debajo de ese nivel aún puede buscar 69, 68, 500 o rebotar, solo rompiendo 72 hablaríamos de cambio de dirección, pero por ahora simplemente se acerca a las zonas de soporte sin mayor volatilidad y sin mayor volumen. BBC vuelve a ceder en el día de ayer con bajo volumen. Las noticias de récord de negociación tanto en derivados como en el mercado global colombiano no lo alientan y cierra justo en los 24. Importante, si hoy logra mantenerse sobre los 24, igual sigue siendo 24.25. Si pierde los 24, ya podríamos estar teniendo una presión bajista adicional hacia 23.40, 22.70. Importante los 24 durante la jornada del día de hoy, durante el cierre será importante ese 24. Celsius rebotando en el día de ayer. Recuerden, tiene espacio para rebotar. Vamos a colocar algo importante acá. 6.080. Si él logra aguantar los 6.080 hay posibilidad de rebotar hacia los 6.300 y 6.350. Solo superando 6.350 podremos hablar de nuevo sesgo alcista. Ahí está el promedio móvil de 40 y 20 periodos. Si rompe los 6.080, el descenso podría ser hacia los 5.930, 5.850. Entonces, importante los 6.080, 6.060, 6.080 en el día de hoy como el soporte de corto plazo. Ya saben que si lo pierden pasa como Canacol, que vuelve y presiona hacia abajo. 6.080 sería el soporte importante para mirar ese rebote probable o no. Cementos Argos continúa bajo presión. Vamos a colocar los 10.600 como resistencia de corto plazo para el día de hoy. Mientras esté por debajo de los 10.600 aún puede descender a niveles cercanos a 10.000 como nivel psicológico. Si pasa a los 10.600 podría rebotar hacia los 11.000, 11.100. Pero solo rompiendo 11.000, 11.100, 11.200, perdón, 11.200 podríamos hablar de un cambio de tendencia. 10.600 la resistencia de corto plazo. Siguiente nivel de soporte los 10.000, la tendencia bajista por ahora continúa. Cemex Latam Holding ayer cede terreno y pierde los niveles de soporte, así que los 18 quedan como resistencia. Si pasa hoy los 18 puede avanzar de nuevo a los 19 como escenario probable. Mientras esté por debajo de los 18 aún puede volver a la zona de los 17 y 16.400 como zona de soporte. 18 será la resistencia de corto plazo para Cemex Latam Holding en el día de hoy. Canacol continúa fuerte descenso y muy buen volumen el día de ayer, pese a las noticias de incremento en la producción. El mercado sigue bajo pesimismo con fuerza. Un movimiento de volumen bastante alto, bastante alto. Vamos a ver cómo está el retroceso de Fibonacci, a qué niveles está llegando. Y está llegando al 61.8. De este nivel dependerá si vuelven a aparecer compradores o no. Si logra estabilizarse en estos niveles y cerrar en próximas jornadas por encima de los 8.700, hay posibilidad de repuntar a 9.800, nuevo nivel de resistencia en 9.800. Solo pasando los 9.800 podríamos tener un nuevo sesgo alcista. De lo contrario, estamos en una zona de soporte importante. Esta congestión de alto volumen ya empieza a llegar a niveles 8.600, que de hecho no se esperaban que fuera probable los descensos hacia esos niveles 8.600, 8.200, que fueran tan fuertes. Es la zona de soporte. Vamos a estar atentos a ver cuándo aparecen compradores. El mercado ya claramente está en pánico, mucho volumen en el día de ayer, eso es importante tenerlo en cuenta. Recordemos que bajo la teoría de Charles Henry Dow los volúmenes acompañan la tendencia y pues suelen generar volúmenes altos en extremos, en puntos altos, como esta parte de volumen, y ya el ascenso en volumen pues puede estar generando la posibilidad de un descanso, no necesariamente cambio de tendencia. Para anular la presión bajista tendrá que romper los 8.870. Si rompe los 8.870 puede anular la presión bajista, dar rebote probable hacia 9.800 y solo superando los 9.800 podríamos cambiar a sesgo alcista. Estamos en una zona de soporte importante, 61.8% del retroceso Fibonacci, mercado en pánico para Canacol.
afectado por la cotización del petróleo y el panorama de riesgo internacional. Con concreto, 1500 sigue siendo la resistencia, mientras esté por debajo de ese nivel aún puede volver a 1450, 1420, 1400. Entonces rompiendo 1550 volvería el sesgo alcista. Corficol no pasó los 40 en el día de ayer, así que mientras esté por debajo de los 40 aún puede volver a la zona de los 39 y 38,400. Los 40.000 siguen siendo el nivel de resistencia más importante. Solo superando ese nivel podríamos tener un cambio de dirección. Vamos con Ecopetrol. Continúa el descenso acercándose a la zona de soporte de los 3090. Si Ecopetrol rompe los 3090, el siguiente nivel de soporte sería... Acá no tenemos nada que lo detenga con fuerza, aunque puede parar un poco en los 2900. Aparece uno adicional, 2900, 2800 y 2600 las zonas de soporte. La tendencia sigue siendo bajista, son los siguientes niveles de soporte. La presión bajista se anularía si rompe los 3150. Si rompe 3150 le daría espacio para alejarse un poco del soporte. Mientras esté por debajo de los 3150 existe la probabilidad de ruptura de soporte. Si rompe 3150 aún puede volver a 3250, pero si rompe los 3200, perdón, solo rompiendo los 3250 hablaríamos de un sesgo un poco más alcista. 3250 la resistencia más fuerte por ahora, 3150 la de corto plazo para anular un poco la probabilidad de ruptura de 3090. Si no pasa 3150 pronto todavía existe la probabilidad de ruptura de los 3190. Empresa Energía de Bogotá. También van descensos 1550, 1540, la zona de promedio 1560, 1540, ya nos acercamos a la zona de promedios móviles de 200 periodos. Mercado sigue sin encontrar compradores en las velas y 1600 será la resistencia. Mientras esté por debajo de 1600 la presión bajista aún continúa. Solo superando los 1600 podríamos volver a la zona de 1650 en medio de rebote técnico todavía de tendencia bajista. Importante los 1600 en el día de hoy como resistencia de corto plazo. Construcciones El Cóndor repuntó y logró mantenerse en 1600, 1700. Si llega a perder los 1600, la presión vuelve a ser bajista hacia 1450. 1600 como la zona de soporte, 1700 resistencia, ruptura de alguno de los dos niveles nos daría algo más de tendencia. Enca sigue recuperándose con algo de volatilidad, un poquito más de volumen, pero pues simplemente sigue estando entre los 13.3 y 12.40. Vamos a ampliar un poco al 12.40 el soporte. 13.3, 12.40. Rompiendo 13.3 podría avanzar a 14.40. Rompiendo 12.40 perdería sesgo alcista hacia los 11.30. 12.40 contra 13.3 son los dos niveles de corto plazo importante para Enca. ETB sigue aguantando el 5.45. Recuerden la ruptura del 5.45 lo podría llevar a los 515 y 500 como zona de primera de soporte y cambiarnos a tendencia bajista. De lo contrario, mientras aguante sobre el 545 aún puede volver al 580. 545, 580 son los dos niveles importantes. En cuanto a éxito, aparecieron compradores en el día de ayer, suelo en pinzas. Así que mientras esté sobre los 28.600, existe la posibilidad de rebotar a 30. 30 es una resistencia fuerte, ahora el promedio móvil de 200. Si pasa a 30, el rebote técnico podría irse a 31.200. Como siguiente escenario probable. Igual siguen siendo rebotes dentro de tendencia bajista. Si llega a romper los 28.600, el descenso puede ser adicional hacia los 28 o 27.400. La tendencia continúa siendo bajista con leve presencia de compradores. Soporte 28.600. Grupo Argos. Vamos con la acción de Grupo Argos que no logra superar, hay buen volumen en las últimas jornadas, no logra superar los 22.400, hoy vamos a dejar el 22.200 como soporte, resistencia a corto plazo. Si logra pasar los 22.200, hay posibilidad de sesgo alcista, a lo contrario, 21.100, 20.800 seguirán siendo los siguientes niveles de soporte para este activo. Importante entonces los 22.200 para rebotar hacia los 23. La tendencia igual sigue siendo bajista, simplemente estamos acercándonos a soportes 21, 20.800, ayer con algo de compradores, pero solo superando 22.200 anularía el sesgo bajista. Seguimos bajo tendencia con alguna presencia de compradores en algunos activos, toca ver si toman control o no. Vamos a bajar a 1400 contra 1350. La posibilidad del rango de Grupo Aval que se mantiene con negociaciones de muy bajo volumen. En cuanto a Grupo Sura,
40.500 como la resistencia, mientras esté por debajo de 40.500 aún puede descender a 38 y 37.400. Solo superando 40.500 podría avanzar hacia los 42.400 que seguirán siendo resistencia de tendencia bajista. 40.500 la resistencia de corto plazo para el día de hoy para Grupo Sura. Vamos con ISA. Acá está, ISA continúa bajo presión, no logra superar los 9.200. Hoy vamos a cambiar la resistencia de corto plazo a 9.080. Mientras esté por debajo de los 9.080, aún hay presión bajista hacia los 8.700, 8.500. Solo superando los 9.080 se anularía la presión bajista hacia 9.500. 9.080 la resistencia de corto plazo. ISAGEN 2.700 contra 2.850. Con el 800 ahí intermedio, sigue estando con soporte en 2700, con algo de indecisión en esa zona y con presión bajista de corto plazo. 2700 es la zona de soporte, 2800 es la resistencia de corto plazo, algo de indecisión en esos niveles. Mineros, $1.200 la onza, el oro sigue bajando, 3.000 contra 2.900, si pierde los 900 podría descender hacia los 2.740. El oro continúa bajo presión alcanzando los niveles mínimos que hemos visto durante las últimas caídas. Nutresa, bajo presión continúa, 26.500 siguiente nivel de soporte, no hay compradores en esta zona, 27.300 será la resistencia de corto plazo, mientras estemos por debajo de los 27.300 aún puede volver a 26.500, solo superando 27.300 podríamos volver a la zona de los 28, 27.300 nivel importante en este activo preferencial. Aval se acerca a los 1.350, 1.400 nueva resistencia. Si llega a romper los 1350 puede descender a 1320 y 1300. Importante los 1350 como soporte de corto plazo para preferencial Aval. Y Avianca Holding continúa intentando encontrar algo de compradores pero no toman control. En este caso serán los 3480 la resistencia. Solo superando los 3480 podríamos hablar de un cambio de dirección. Mientras esté por debajo, la presión bajista continúa. Siguiente nivel de soporte 3300. Solo rompiendo 3480 podríamos hablar de un rebote probable a 3620, un rebote dentro de tendencia bajista. Compradores aparecen pero muy leves. La zona siguiente de soporte serían los 3300 para lo que sería Avianca Holding. Preferencial Bancolombia bajo presión continúa. 28.600 la nueva resistencia, mientras esté por debajo de 28.600 aún puedo buscar 27.500, 26.700, 28.600 la resistencia a corto plazo. Solo cerrando por encima de ese nivel habría espacio para rebote hacia 29.800, rebote aún dentro de tendencia bajista. Importante los 28.600. Preferencial Cementos Argos 10.500, no, 10.500 no me gusta. 10.300 más cercano. Mientras esté por debajo de los 10.300 aún hay posibilidad de continuar descensos a 9.800, siguiente nivel de soporte 9.800, 9.600. Solo superando los 10.300 habría la posibilidad de un cambio de dirección. Están apareciendo levemente compradores, pero pues tendrán que tomar control. Recuerden que la primera etapa para frenar un descenso es la presencia de compradores y necesariamente tendrán que tomar control. Si no, simplemente generan descansos, pero la tendencia bajista continúa. 10.300 la resistencia de corto plazo para preferencial Semargos. Preferencial Da Vivienda sigue lateral entre 30 y 28. Si llega a romper los 28 podría continuar los descensos hacia 26, solo superando los 30 podríamos cambiar de dirección. Importante esos niveles. Preferencial Grupo Argos, la resistencia serán 22.200 para el día de hoy. Mientras esté por debajo de 22.200 la presión puede ser bajista hacia los 21, solo superando 22.200 podría volver hacia la zona de los 23.400, 22.200 como el nivel importante. Preferencial Grupo Sura. Preferencial Grupo Sura, vamos con este activo. Mientras tanto, evaluemos cómo están los mercados después de datos de empleo. El euro bajó a 1.95,37, el oro oscilando en los $1.200 por onza y el petróleo con presión levemente bajista después de tocar los 91.10 está a 90,44. Bueno, ya apareció preferencial Grupo Sura. La resistencia será en los 40.000, mientras esté por debajo de los 40.000 la presión sigue siendo bajista hasta los 37.600, leve presencia de compradores pero con poco volumen, ahora tendrán que romper los 40.000. Los 40.000 se pueden buscar siempre y cuando aguante los 38.800. Si pierde los 38.800 es probable que continúe con el escenario bajista hacia siguientes niveles de soporte. Lo importante es estar atentos dónde están los soportes. Pacífico con buen volumen rompe mínimos.
Así que 33.800. Pone en riesgo los mínimos previos, la presión vuelve a ser bajista. Si no logra recuperar el cierre hoy por encima de los 33.800, puede continuar hacia los 32.500, 31.300, 32.500, 31.300 y 30.000. Solo superando los 33.800 podría anular un poco la presión bajista con resistencia en 35.400. La subimos 100 pesos, 35.400. Así que 33.700 serán 33.700, 33.800 será la zona de resistencia importante para el día de hoy en términos de Pacific Rubiales. Ya los analizamos y falta Tablet Magno Valorem, que sigue 360 contra 340 sin cambios importantes, con leves sesgo alcista, con un poco volumen, algo de volumen el día de ayer. 360 contra 340 sin cambios por ahora, 360, 340 los niveles. Así que el mercado va a debatir en la primera hora, media hora lo siguiente: otra vez fortaleza del dólar por el buen dato de empleo y caída en commodities, o si vamos a encontrar algo de soporte y el mercado se va a refugiar en los buenos datos económicos para frenar el ritmo de caída. Tendrán que estar atentos a la presencia de compradores durante las jornadas, pero recuerden que solo rompiendo las resistencias de corto plazo podríamos hablar por técnicos que la presión puede ser un poco más alcista. De lo contrario, mientras estemos por debajo de esos niveles, la presión bajista continúa, que de hecho me ha sorprendido, porque ya pensaba con un poco más de fuerza que podría descansar, no necesariamente cambiar la tendencia alcista, pero descansar en el día de ayer. Bueno, pasemos a las preguntas. ¿Se puede creer que a partir de hoy se comienza a subir en Colombia? Hay que estar atentos a los compradores. Las velas tipo cola de piso, suelo en pinzas, doji libélulas, las veremos el lunes si se dan. Recuerden que también el fin de semana tendremos el IPC y depende de ese IPC también darnos algo más de luces. Pero por ahora el tema de la fortaleza del dólar que volvió tras los buenos datos de Estados Unidos, pues van a complicar un poco el panorama. Recuerden las resistencias de corto plazo, estar atentos al intradía, a ver cuándo aparecen los compradores. Y recuerden que la primera media hora de negociación después de datos de empleo es una jornada muy volátil, después nos mostrará la tendencia. Tendrán que estar atentos también al 90 en términos del petróleo. ¿Hay señales de comprados en Canacol? Aún no. Mucho volumen en el día de ayer sí, lo cual ya podría generar la posibilidad de que tarde o temprano aparezcan los compradores, pero recuerden que la volatilidad sigue siendo alta y hasta que no aparezcan esas colas de piso, pues no podríamos tener una mayor probabilidad de la presencia de compradores. Si hay incremento de tasas de interés internas, ¿qué se puede esperar del mercado local? Si la inflación llega a salir alta mañana, el fin de semana, y tenemos la posibilidad entonces de tener más ascensos en tasa de interés, porque a medida que el dólar sube también hay presiones inflacionarias, eso es importante tenerlo en cuenta. Financieras, construcción, consumo seguirían bajo presión. Las petroleras iban más por temas internacionales. Si dólar sube, ¿qué puede suceder con petróleo y en qué medida afectaría a las petroleras? El descenso del 90. Si el petróleo continúa por debajo del 90, la debilidad en petroleras podría continuar. Si el petróleo logra alejarse de los 90, posiblemente ya aparezcan los compradores en petroleras. ¿Qué puede hacer subir el precio del WTI a niveles de 104, 108? Mejora en el crecimiento en China, mejora en el crecimiento en Europa y debilidad del dólar. Serían los tres factores más importantes para generar la fortaleza a través del WTI. El mercado anda muy pesimista frente al panorama de consumo frente a la demanda de lo que es el petróleo. Con aumento de producción de Canacol no tiene piso. El aumento de producción ayuda a mitigar un poco el descenso en lo que es la cotización del crudo. También hay que estar pendientes de la cotización del gas, porque no solo Canacol es petróleo, sino también es gas. Pero por ahora la correlación con la cotización del crudo en el corto plazo está muy vigente con las petroleras. Ya miraremos cuándo se pierden esas correlaciones. Si las petroleras suben a comienzo de jornada, ¿qué posibilidad de que se mantenga el ascenso? No sé si vayan a subir al inicio de la jornada, más bien si hay descensos hay que mirar si aparecen compradores. Pero si llegan a iniciar con ascensos, ¿qué probabilidades hay? Solo si el petróleo se aleja de los 90. Importante, posiblemente hoy los niveles del 90 para el petróleo, que a medida que estamos hablando se acerca al 90-31 y viene peligrosamente hacia la zona de soporte. Importante ese 90. Les vamos a enviar les voy a enviar donde pueden ver el petróleo en tiempo real. Les voy a enviar por acá, enviar a todos. Ahí pueden estar atentos a ese petróleo en tiempo real de forma gratuita. Ayer reaccionó el precio del WTI más incremento en producción de Canacol. ¿Por qué no ha reaccionado la acción? Porque el mercado sigue nervioso. Recuerden que en el corto plazo el mercado es esquizofrénico, en el largo plazo recupera su cordura. Es palabras de Benjamin Graham, que de todos modos en el corto plazo los sentimientos siguen siendo el punto más importante. ¿Podría repetirse Meclatam Holding y Condor?
Veamos, Cemex, Latam Holding y el Cóndor, todos están por C, acá arriba, CLH. Ayer perdiendo fuerza, mientras esté por debajo de los 18, la presión sigue siendo bajista, importante el nivel de 18. Y el Cóndor, no, esta es por E, el Cóndor, si logra mantener los 1600, aún hay posibilidad de mantener sesgo alcista. Si lo pierde, iniciaría la presión bajista junto con el resto del mercado. La situación de Canacol es debida al mercado y el petróleo. El mercado sigue castigando resultados. Sí, básicamente la correlación con el petróleo, los temores con todo lo que tiene que ver con commodities sigue presionando la totalidad de las petroleras. De hecho, vean Petrobras, digamos que el tema no es solo local, Petrobras también ha tenido un fuerte descenso, la caída fue de los 21 a los 13.30, perdiendo gran parte de la recuperación de las jornadas previas, así que también es panorama general. ¿Cuándo hay información del tercer trimestre de Ecopetrol? Recuerden, el 8 de octubre empieza la publicación de resultados internacionales. Posiblemente nosotros entre el 18-20 inicie nuestra temporada de resultados empresariales. Carvajal no marcó precio, creo que no ha marcado precio. La vamos a dejar porque la liquidez no permite hacer buenos técnicos. Por retroceso, PEG también está en el 62.8. PREG está mucho más lateral. PREG está mucho más indecisa de largo plazo. Es una tendencia completamente distinta. Es mucho más lateral. Acá perdió o se acerca a esta línea de soporte. Si pierde esa línea, ya un poco más podría tener presión bajista adicional. Estamos en un soporte muy importante para PREG para poder mantener algo del sesgo alcista. Si lo rompe, pues estaríamos poniendo en riesgo un poco más la tendencia alcista. Importante ese nivel ahí. No alcanza a llegar a preferencial a Bianca Holding, podría repetir los niveles 3300, el siguiente nivel de soporte en preferencial a Bianca Holding. Importante los 3000, el que tenía 3480, si no estoy mal, se me olvidó. Vamos a mirar acá. Sí, 3000, vamos a dejar el 3480. Si algo lo 3460, 480 para anular la presión bajista. De lo contrario, puede continuar con los descensos. Lo más probable de hoy es que el dólar suba y el mercado baje o viceversa. Es que, digamos que ya estamos llegando a unos niveles tan abajo que uno dice, ¿será que sí pueden seguir bajando? El mercado lo puede hacer, pero pues ya uno empieza a poner en duda. Entonces no sé si vaya a ser algo como el escenario más probable que el mercado diga, oigan, sí, ya hemos castigado bastante los activos, pero los datos económicos son buenos, empecemos a a limitar los descensos. Puede ser el escenario más probable. Eso hace parte de la teoría de rotación de sectores y en la etapa 2, que es cuando tenemos estas oscilaciones, pues el lateral, pero en general las caídas se limitan con base en eso, con base en que los datos económicos son buenos. No sé si lo vayan a pensar hoy, pero digamos que tienen que estar atentos a cuando aparecen los compradores. Si hay una fuerte caída, empieza lentamente el mercado a recuperar. Pueden usar retrocesos de Fibonacci intradía, pues una herramienta útil en este tipo de coyunturas. ¿Quiere esto decir que Canacol puede seguir bajando? Sí, hasta que no aparezcan compradores no podemos decir que la probabilidad ya se limita. Es importante que tengan en cuenta ese punto. Con esta noticia, el incremento de tasas en Estados Unidos presiona los índices en Estados Unidos y Colombia a la baja. Sí, recuerden que lo que el mercado ha venido descontando es que van a subir tasas, fortaleza del dólar, debilidad de los commodities y pues agregamos el panorama de desaceleración en China. Dato curioso, en volatilidad de Canacol se presentan niveles de soporte y resistencia de saltos de 500 pesos, 10.200, 9.700, 9.200, 8.700. Vale, muchas gracias, hay 500 pesos de diferencia. Y el siguiente sería entonces 8.200. Puede repetir dólar y WTI. Dólar, si logra volver a cerrar por encima del 2020 hay posibilidad de volver al 2.40. Si no logra cerrar por encima del 2.20 puede iniciar movimiento de corrección como escenario probable. ¿Por qué medio vas a enviar página de petróleo en tiempo real? Ya se los envié por este mismo módulo de preguntas. Por favor, me confirma si lo recibiste. Canacol podría llegar a mínimos nuevamente con los fundamentales de hoy. Pues de hecho la producción de Canacol es mucho más alta de lo que había visto alguna vez Canacol. Entonces, digamos que ya empieza a llegar a zonas de soporte importantes. Toca estar atentos cuando aparecen volúmenes altos y colas de piso. Recuerden que el mercado puede estar asustado, pero puede estar también limitando los descensos con la expectativa de ya ponerle fin al movimiento diciendo no, los datos económicos son buenos. Así que vamos a estar atentos a ese punto. Bueno, hasta aquí el comité. Recuerden mucha volatilidad en la primera media hora de negociación y después de esa media 40 minutos posiblemente el mercado empiece a tomar una tendencia mucho más clara. Muy buen día entonces para todos.